Perfecto. Como les estaba diciendo, muy buenos días. El día de hoy vamos a estar hablando de muestreo. Pero antes de entrar en un concepto como tal de muestreo, y habiendo ya nosotros trabajado en el capítulo 2 del proyecto de emprendimiento, algo que tiene que estar relacionado con este tema, quiero escuchar de parte de ustedes. ¿Qué creen ustedes que es este tema de muestreo? ¿De qué va? ¿A qué les hace referencia esta palabra de muestreo? Pero será como adelantar algo antes de, Sí, ¿cómo le digo? puede ¿Cómo así? ser, pero no exactamente, no es la palabra, no es el concepto. Fíjense ustedes que en el capítulo 2 del proyecto de emprendimiento, ¿cierto? Nosotros identificamos un nicho de mercado, ¿cierto? Un grupo de personas que estaban potencialmente interesadas en nuestro producto o servicio. Y también identificamos una segmentación. Bueno, ese nicho de mercado tiene ciertas características geográficas, demográficas y psicográficas. ¿Sí lo recuerdan? Cuando nosotros tomamos una población general y la vamos segmentando, le vamos haciendo recortes, nos genera una población específica. Pero en el estudio que nosotros hicimos o vamos a realizar ahora, ya ahorita en emprendimiento hablaremos de eso, sobre la parte del estudio de mercado. Pero lo que quiero acotarles es que nosotros a esa población le determinamos una muestra, un tamaño representativo de la población. Eso es el muestreo. ¿Qué quiere decir o cuál es el contexto de esto? Resulta que en algunas ocasiones en las que no es posible o no es conveniente realizar un censo, definiendo censo como todos los elementos o el análisis de todos los elementos de una población, por ejemplo, los censos poblacionales, se busca de hacer a toda la población que existe en el país. Pero cuando no es posible o no es conveniente realizar un censo, ya sea por factores económicos o por el tamaño total de la población, seleccionamos una muestra, entendiendo por muestra que es una parte representativa de la población, ¿cierto? Entonces, y haciendo ya relación con las clases pasadas que hemos tenido, la muestra es un subconjunto representativo de una población, es decir, de una población grande, una población más pequeña, un subconjunto, pero que es representativo, que nos puede dar luces, que nos puede dar unas características, que nos puede dar una proyección de cómo se puede comportar esa población en general, haciendo un pequeño estudio. Entonces, el muestreo es, por lo tanto, una herramienta de la investigación, de esta investigación científica que hacemos, cuya función básica es determinar qué parte de una población debe examinarse, con la finalidad de hacer inferencias sobre dicha población. ¿Qué quiere decir? Que el muestreo es la ejecución de un estudio para analizar de esa población a quienes tenemos que analizar de forma representativa o en menor cantidad para poder analizar o para poder inferir, para poder deducir de esa población general algunas características, pero basados en esa pequeña muestra. ¿Ok? Entonces, la muestra debe lograr una representación adecuada de la población, en la que ésta se reproduzca de la mejor manera los rasgos esenciales de dicha población que son importantes para la investigación. Entonces, para que una muestra sea representativa y por lo tanto útil, o sea, que la podamos utilizar, debe de reflejar de la mejor forma posible las similitudes, las diferencias encontradas en esa gran población mayor. Es decir, ejemplificar las características de esto. Entonces, hay algunos errores que uno puede cometer a la hora de hacer muestreo y estos errores o los errores más comunes que se pueden cometer son, y vamos a ir, si quieren vamos apuntando, de todas maneras yo les comparto obviamente el video. Primer error, hacer conclusiones muy generales a partir de la observación de solo una parte de la población. Se denomina esto error de muestreo. Segundo error,
hacer conclusiones hacia una población mucho más grandes de la que originalmente se tomó la muestra. Esto se denomina como error de inferencia. ¿Ok? Bueno, estos son como los dos principales errores. Entonces, en la estadística se usa la palabra población para referirse no solamente a personas, sino también a todos los elementos que han sido escogidos para su estudio. Y el término muestra se denota o se usa para describir una porción escogida de esta población. ¿Listo? ¿Comprendimos eso, muchachos? ¿Lo tenemos claro? ¿Este puntico aquí? Bueno, bien. Entonces el muestreo, ya sabemos que el muestreo es analizar o es tomar una parte o partes representativas de una población para analizarla y a partir de eso inferir y deducir características de esa población. ¿Ok? En términos generales o haciendo un análisis de lo que son el muestreo y los tipos de muestreo, podemos decir que existen diferentes criterios de clasificación de los diferentes tipos de muestreo, aunque en general pueden dividirse en dos grandes grupos. Métodos de muestreo probabilístico y métodos de muestreo no probabilístico. Vamos entonces a ver el primero. Ok, muestreo probabilístico. Los métodos, ¿cierto? Los métodos de muestreo probabilísticos son aquellos que se basan en el principio de la equiprobabilidad, es decir, aquellos en los que todos los individuos tienen la misma probabilidad de ser elegidos para formar parte de una muestra, llamando individuos como datos, ¿ok? Los individuos entonces serían los datos. Y esos datos tienen todos la misma probabilidad de ser escogidos para ser analizados, ¿cierto? Consiguientemente, entonces, todas las posibles muestras de cualquier tamaño, de un tamaño definido, tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. Solo estos métodos de muestreos probabilísticos nos aseguran la representatividad de la muestra extraída y son, por lo tanto, los más recomendables. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos una población, ¿cierto? Un conjunto de tanto de personas o de, por ejemplo, si imagínense que estamos en una fábrica de bombillas y vamos a analizar si de ese lote de bombillas todas funcionan o con qué porcentaje funcionan o con qué porcentaje pueden fallar, ¿cierto? Si estamos analizando el tema de alimentos, creo que a ustedes no les he puesto el ejemplo, pero imagínense que nosotros somos una fábrica de galletas. Imaginemos que somos una fábrica de galletas y que hacemos o fabricamos galletas, primero, libre de gluten para las personas pues, que son celíacas, ¿cierto? Sin azúcar para diabéticos y para las personas fitness, ¿cierto? Que sea baja en grasa, baja en calorías. Ya saben, nuestro producto pues, es un producto muy especializado, muy específico y tiene características pues, muy particulares, ¿ok? Entonces, ¿cómo nosotros analizamos que realmente o nuestras galletas o nuestras materias primas cumplan realmente con todas las características que mencionamos? Entonces, imagínense que nosotros estamos comprando harina, estamos comprando edulcorantes para endulzar y estamos comprando, no sé, algún tipo de fibra añadida para darle proteínas sin grasas a esto. Si nosotros imaginemos que recibimos ese lote de harina y en ese lote de harina nos damos cuenta que no es libre de gluten, o sea, haciendo un análisis, un muestreo, donde agarramos todo el lote, imagínense que llega un camión con 100 sacos de harina, ¿cierto? Nosotros no nos vamos a poder analizar los 100 sacos de harina, ¿cierto? Si 100 por 55.000 kilos de harina, no podríamos, sería imposible, sería muy trabajoso, ¿cierto? Como lo vimos arriba, no podemos hacer un censo para analizar toda la harina porque eso se traduce en mucho tiempo y en muchos costos. De eso, entonces, nosotros necesitamos tomar ciertas muestras. Pero imagínense ustedes que nosotros agarramos solo las 5 primeras, las 10 primeras. ¿Qué sucede con las otras 90?
quiere decir que no hemos hecho un muestreo adecuado, un muestreo aleatorio, sino, bueno, no, voy a escoger solo estas 5 que están aquí de primera. De pronto esas 5 que están de primera las acomodaron ahí para que pudieran analizarlas y que se viera que todo el lote estaba bien. ¿Qué hace uno? Escoge de diferentes puntos de esa población, agarra un saco de aquí, un saco de más adentro, uno de arriba, uno de abajo, uno del medio, de forma aleatoria. ¿Qué quiere decir? Sin ningún tipo de criterio de selección. Y este muestreo, esa forma aleatoria de tomar muestras es uno de los tipos de muestreo probabilístico. Entonces vamos a definirlo. Muestreo aleatorio simple, ¿cierto? El proceso empleado para hacer un muestreo aleatorio simple consta de varios pasos. Primero, se asigna un número a cada individuo de la población. Es decir, este individuo tiene el 1, por ejemplo, en el salón que nos enumeramos en algunas ocasiones, que yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de ver esto con los compañeros de los estudiantes de diseño gráfico de la mañana y de la noche, en semana, que ellos obviamente vieron desde el principio del semestre la materia. Entonces, lo primero, bueno, vamos a enumerarnos 1, 2, 3, 4, y a través de algún método mecánico, por ejemplo, cogí y anoté en una hojita los números, 1, 2, 3, 4, 5, bueno, o el nombre de cada uno de los compañeros, Pedro, Juan, etcétera, imagínense. Y dentro de una bolsita metemos toda esa información y vamos sacando de forma aleatoria, ¿cierto? Números, papelitos, por ejemplo. Eso también lo podemos hacer en el computador, en un Excel, por ejemplo. Anotamos todos los números de esa población y decimos, bueno, vamos a tomar una muestra que sea representativa ya, y más adelante vamos a ver cómo calculamos las muestras. Una cosa es el muestreo y otra cosa es la muestra. ¿Listo? El muestreo es el acto o el hecho de sacar, ¿cierto? De esa bolsita algunos datos, alguna información. Y elegimos la cantidad que sean obviamente necesarios para completar el tamaño de muestra requerido. ¿Qué sucedió aquí? Nosotros no tomamos ningún tipo de criterio para seleccionar esas muestras. Simplemente tomamos todos los datos, toda la información, ¿cierto? Todo eso, ese conjunto de personas o ese conjunto de bombillas, le asignamos un número, una referencia, un valor a cada uno de esos datos y hicimos un muestreo aleatorio. ¿Cómo? Sacando datos sin ningún tipo de criterio. Ellos estaban, digamos que dentro de una bolsa, los datos están ocultos, no podemos decir, bueno, vamos a escoger solo los números pares o solo los números impares. No podríamos, sino que fuimos sacando de forma desorganizada, o sea, sin ningún tipo de criterio de selección. ¿Listo? Entonces, este procedimiento es muy atractivo porque es muy simple, ¿cierto? Tiene una poca o nula utilidad práctica cuando la población que estamos manejando es muy grande. Es decir, si tenemos 1000 datos, no podemos utilizar este tipo de muestreo, porque no sería posible darle un número a cada uno, meter 1000 bolitas y a base de esas 1000 bolitas ir sacando información. ¿Ok? El segundo tipo de muestreo probabilístico se llama muestreo aleatorio sistemático. Este procedimiento exige, pues como el anterior, numerar todos los elementos de la población, pero en lugar de extraer n números aleatorios, solo se extrae uno, ¿cierto? Y a razón de ese número que sacamos, de ese valor, que es un número que elegimos al azar, ¿verdad? Y que todos los elementos que integran esa muestra ocupan diferentes características o criterios, tomamos consecutivamente, de forma sistemática, números consecutivos a ese. ¿Ok? Entonces, el riesgo de este tipo de muestreo está en los casos en que se dan periodicidades. Por ejemplo, que decidimos sacar cada un minuto una muestra a partir de eso. Ese sería un muestreo sistemático, porque le estamos dando como un tiempo al estudio o al muestreo. Entonces, no, cada 10 segundos sacamos una muestra. Pero, por ejemplo, nosotros no sabemos, en caso, imagínense que estamos en una fábrica, si cada 10 minutos la máquina presenta un error y vamos sacando cada minuto
una característica y siempre los vamos a sacar, por ejemplo, con un error. ¿Ok? Ese sería el muestreo aleatorio sistemático. O sea, que le damos como, o establecemos un criterio, un parámetro, ya sea de tiempo o ya sea de cantidad, para tomar una muestra. Por ejemplo, ya puede ser por tiempo, cada 1 minuto sacar una muestra o cada 5 productos sacar una muestra. Si nosotros hacemos de esa manera o establecemos ese tipo de criterios, eso se traduce en que le estamos dando como una sistematización, como un proceso, ¿sí? Como una etapa. A eso le llamamos muestreo aleatorio sistemático, es decir, cada cierto tiempo o cada cierta cantidad de productos, nosotros vamos a sacar una muestra. Pero eso se transforma, pues, o le da cierta homogeneidad al estudio. Entonces, vamos a estar ya analizando esa cantidad de datos sin que realmente pueda establecer una forma aleatoria de selección. ¿Listo? El tercer tipo de muestreo que nosotros tenemos por acá es el muestreo aleatorio estratificado. ¿Qué es lo que busca el muestreo aleatorio estratificado? Él trata de disminuir las dificultades que presentan el análisis o el muestreo aleatorio, tanto simple como sistemático, ya que este simplifica, el muestreo aleatorio estratificado simplifica los procesos y suele reducir el error de la muestra para un tamaño definido. Entonces, lo que buscamos con esto es considerar o tomar algunas categorías típicas que sean diferentes entre sí, ¿cierto? Como estratos, que poseen gran homogeneidad respecto a alguna característica. Por ejemplo, nosotros podemos estratificar o hacer un muestreo estratificado según profesiones, según el lugar o el municipio de residencia, según el sexo, según el estado civil, por ejemplo. Lo que se pretende con este tipo de muestreo es asegurarnos de que todos los estratos de intereses estarán representados adecuadamente en esa muestra. Cada estrato entonces funciona independientemente, pudiendo aplicarse dentro de ellos un muestreo aleatorio simple, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Si nosotros queremos analizar el comportamiento de las personas en la ciudad de Pereira y sabemos que analizarlos a todos es muy complicado, lo que queremos y lo que podemos hacer es analizar un sector específico de la ciudad o únicamente a las personas que tengan cierto tipo de profesión, por ejemplo, a los profesores. Si queremos analizar profesores, tenemos que irnos a una escuela, por ejemplo, o a un instituto. En ocasiones las dificultades que se plantean con esto son grandes, pues exige un conocimiento detallado de esa población. Bien, y por último en los que son los muestreos probabilísticos, tenemos el muestreo aleatorio por conglomerados. ¿Ok? Por conglomerados. ¿Qué quiere decir esto? Los métodos presentados, los que hemos hecho anteriormente, para seleccionar directamente los elementos de la población, es decir, que las unidades muestrales son los elementos de la población. Pero esto cambia en el muestreo por conglomerados. En el muestreo por conglomerados, la unidad de muestra es un grupo de elementos de la población que forman una unidad. Por ejemplo, y para que no nos confundamos, lotes. ¿Listo? También se le puede llamar muestreo por lotes. Entonces, para colocarles un ejemplo, imaginemos que estamos en una fábrica de galletas, en la misma fábrica de galletas, y nosotros tenemos que estar analizando cuáles son las características de esas galletas para ver si realmente cumplen con los criterios que nosotros tenemos. Entonces, para nosotros evitar analizar o para que las empresas ya cuando tienen grandes volúmenes, y esta se usa más que todo cuando tenemos grandes volúmenes de datos que tenemos que analizar, para no tomar muestras de cada uno de esos lotes, solo seleccionamos un o algunos lotes específicos con el objetivo de que ese lote sea la representación de toda, o sea, por ejemplo, imagínense que nosotros producimos un lote diario. Nosotros tomamos y analizamos o los productos que salieron de 10 a 11 de la mañana y de 4 a 5 de la tarde, para no analizar toda la producción de todo el mes, por ejemplo, de toda la semana, sino para analizar una muestra específica
dentro de un horario, dentro de unos criterios específicos, dentro de ese lote, ¿sí? El muestreo, pues, entonces, por conglomerados consiste en seleccionar aleatoriamente un cierto número de conjuntos, ¿verdad? Y investigar, después de todos los elementos pertenecientes, qué características tiene específicamente ese grupo. Es decir, analizar ese lote de galletas para saber si de toda la producción que nosotros estamos sacando se cumplen realmente los requisitos o las características, los estándares que nosotros esperamos tener. Bien, muchachos, ¿tienen alguna pregunta hasta ahorita? Recuerden que hemos visto muestreo, los dos tipos de muestreo, pues probabilístico y no probabilístico. Ahorita vamos a ver el no probabilístico. Y acabamos de definir dentro de los muestreos probabilísticos cuáles son esos tipos de muestreo. Bien, ¿tienen alguna duda, muchachos? No. Bueno. Vamos a ver ahorita en este espacio que nos queda los métodos de muestreo no probabilísticos, ¿cierto? Fíjense ustedes, muchachos, a veces, ¿verdad? Para estudios de investigación, para estudios exploratorios, ¿cierto? El muestreo probabilístico resulta muy costoso y se acude entonces a métodos no probabilísticos, aun siendo obviamente conscientes de que nos sirven para realizar generalizaciones. ¿Cierto? ¿Qué son generalizaciones? Son estimaciones inferenciales sobre la población. ¿Qué quiere decir esto? Que el muestreo probabilístico, como lo vimos en el concepto, es el que nos permite de una forma más sencilla analizar, inferir, describir la población con base en la muestra. El muestreo no probabilístico no nos permite realizar esta proyección, no nos permite hacer estas estimaciones de la población, porque no se tiene una certeza de que esa muestra extraída a través de los procesos o de los muestreos no probabilísticos sea realmente representativa, ya que no todos los sujetos que cojamos de la población tienen la misma probabilidad de ser elegidos. ¿Qué quiere decir esto? Que en el muestreo no probabilístico, nosotros o el investigador decide de alguna manera a quién investigar y a quién no investigar. Bien, por eso no podemos inferir con este estudio, con este tipo de análisis, ningún tipo de característica general de una población. ¿Ok? En general, se seleccionan a los sujetos siguiendo determinados criterios, procurando en la medida de lo posible que la muestra sea representativa. En algunas circunstancias, los métodos estadísticos y epidemiológicos permiten resolver los problemas de representatividad, aún en situaciones de muestreo no probabilístico. Por ejemplo, los estudios de caso control, por ejemplo, donde los casos no son seleccionados aleatoriamente de la población. Es decir, que hacemos un análisis de las personas que realmente cumplen con ciertas características específicas de lo que nosotros queremos analizar. Entre los métodos de muestreo no probabilísticos más utilizados en la investigación, encontramos primero el muestreo por cuotas, también conocido o denominado como muestreo accidental, y se asienta generalmente sobre la base de un buen conocimiento, es decir, que tengamos realmente un conocimiento muy profundo de las características de esos elementos que pueden ser representativos o adecuados para la investigación. En este tipo de muestreo se fijan unas cuotas, ¿cierto? Una serie de características de ese público, por ejemplo. Consiste en un número de individuos que reúnen unas determinadas condiciones. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, vamos a ir estudiando a, por ejemplo, 20 individuos de 25 a 40 años de sexo femenino y que vivan en el centro de Pereira, ¿cierto? Una vez determinada la cuota, se eligen los primeros que se encuentren que cumplan con esas características. Es decir, solamente vamos a buscar a personas de 25 a 40 años y que sean 20, que sean mujeres y que vivan en el centro, ¿cierto? Este tipo de estudios, ¿cierto? Se utilizan mucho en las encuestas de opinión para conocer, pues, cuáles son la opinión de ciertas personas sobre un producto. ¿Por qué? Porque imagínense, lo utilizan, por ejemplo, en un automercado.
a las personas que están comprando cierta marca de espaguetis. Si tú no compraste esa marca o en tu mercado no llevas esa marca, ¿cómo te voy a preguntar yo a ti si te gusta o no esa marca de ese producto? ¿Cierto? Entonces, ¿qué definimos? Únicamente a las personas que compren la marca de espaguetis que nosotros queremos analizar. ¿Para qué? Para hacerle o preguntarles una encuesta de opinión. Mira, ¿qué opinas tú de la marca tal? ¿Qué opinas tú de Coca-Cola? No, pues no sé, no conozco la marca. Por ejemplo, si hay alguien que no compra eso, te va a decir que no conoce la marca. Entonces, allí empezamos a tener inconvenientes en la investigación porque le estamos haciendo preguntas de opinión a personas que no conocen el producto. Y es un error que se comete muchas veces. Por ejemplo, nosotros o a los estudiantes, algunos estudiantes principalmente de electricidad y electrónica, definieron preguntas en sus encuestas muy específicas para cierto tipo de personas que tienen un conocimiento muy alto. Entonces yo le dije, bueno, mira, ahí te vas a tener un problema porque ya dejarías de hacer un estudio de factibilidad. Si no estás preguntando, por ejemplo, un estudio de opinión, porque son personas que deben conocer necesariamente el producto o el servicio que tú vas a vender. Y normalmente, pues, muchas personas no conocen qué es la reprogramación de vehículos. Yo por lo menos no tengo ni idea. Entonces ahí, lo que le dije, la consulta o la idea es cambiar el tipo de preguntas para que realmente puedas hacer un estudio mucho más adecuado a lo que tú quieres obtener. Retomando aquí entonces, el segundo tipo de muestreo que existe en los muestreos no probabilísticos es el muestreo intencional o de conveniencia. Este tipo de muestreo se caracteriza por un esfuerzo deliberado, es decir, un deseo o una intervención de la persona que hace la investigación de obtener muestras representativas mediante la inclusión de la muestra de grupos supuestamente típicos. Es muy frecuente su utilización en sondeos preelectorales de zonas en que anteriores votaciones han marcado tendencias de voto. Por ejemplo, a mí no me gusta meterme mucho con el tema de la política, pero en algunas zonas hay ciertas tendencias históricas de votar por cierto tipo de candidatos, ¿cierto? Y en otras zonas hay tendencias comunes por razones económicas, sociales, que se dedican a votar por los candidatos o por políticos de otro lugar. Si usted hace una pregunta, por ejemplo, si hace un estudio preelectoral de usted, ¿quién cree que gane en las próximas elecciones? Si lo preguntas en una zona no privilegiada o en una zona de bajos recursos, te van a mencionar en su gran mayoría un candidato. Pero si preguntas en una zona, ¿verdad?, de otro tipo de economía, te van a dar otra respuesta muy diferente. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente no se está tomando de forma seria el estudio, porque tú sabes que en esa zona la respuesta va a ser, ya vas a conocer la respuesta, ¿cierto? Vamos a poner como, pues, que no quiero poner ejemplos para no entrar en dilemas. Vamos a ver otro. Vamos a hablarlo con el fútbol, ¿cierto? Si usted pregunta en Medellín, ¿qué opina usted sobre el América de Cali? El América, pues. La gran mayoría le va a decir que ese equipo es cualquier cantidad de cosas. Y viceversa, si usted pregunta allá en Cali, ¿qué opinan sobre el Atlético Nacional? Usted sabe qué respuesta va a obtener, va a ser muy obvio. Pero muchísimas veces lo que hacen los encuestadores es decir, bueno, vamos a hacer un estudio de qué opinan los colombianos acerca de el Atlético Nacional. Y si el investigador lo que quiere es
que el resultado sea que el Atlético Nacional o que el resultado de la encuesta sea que el Atlético Nacional es el peor equipo de Colombia, ¿qué tal? ¿A dónde va a ir entonces a hacer las encuestas? Se va a ir para Cali. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él quiere a su conveniencia adecuar el estudio, la información, para obtener un resultado a beneficio de él. ¿Ok? Eso básicamente es el tipo de muestreo intencional. Nosotros decidimos a quién queremos encuestar, porque analizamos pues características diferentes de ese público y ya sabemos o tenemos una idea de qué tipo de respuestas vamos a obtener. Bien. Existe un tercer tipo de muestreo no probabilístico, es el muestreo por bola de nieve. Este se localiza, ¿qué hacemos? Primero se localiza a algunos individuos, los cuales llevan a otros, es decir, como el tema de los referidos, ¿ok? ¿Para qué hacemos este tipo de estudios? Para poder analizar, comprender o investigar poblaciones marginadas, ¿cierto? Como delincuentes, sectas, personas que tienen ciertos tipos de enfermedades mentales, por ejemplo, a los pedófilos, como el muestreo o el tipo de análisis muestral que realizamos o que se realizan en las investigaciones para conocer redes de pedofilia, por ejemplo, es tomas o insertas en esa población un elemento que cumpla o que se haga pasar con ese tipo de características. ¿Para qué? Para que ese lo lleve a otro, y ese otro a otro, y ese otro a otro, y a otro, y a otro, y así sucesivamente. Así como cuando iniciamos semestre, hace como 3 meses ya, 4 meses, a inicios de año, recuerdo yo, desmantelaron a nivel mundial, una red de este tipo de personas que utilizaban pues niños y cuestiones pedófilos, listo. Y fue una operación, no me acuerdo ahorita el nombre de la operación, pero fue una operación que fue simultánea, o sea, fue en tiempo real en todos los países en donde estaba esa red. Es decir, a la misma hora aquí en Colombia, a la misma hora en Estados Unidos, o sea, al mismo tiempo, se sincronizaron. ¿Para qué? Para descubrirlos, porque ese tipo de redes, como están todos interconectados, cuando descubren a uno, ese envía el mensaje a los demás para que se oculten o borren todo, o bueno, se puedan esconder o puedan aprovechar, obtener tiempo de esconderse. Entonces, el tipo de muestreo no probabilístico de bola de nieve es para hacer un seguimiento en esas características. Entonces, de esa manera pudieron desmontar en tiempo real a toda esa red. Bien. El último muestreo, pues es el muestreo discrecional, que a criterio de la investigación del investigador, los elementos son elegidos sobre lo que él cree que puede aportar el estudio. Bueno, yo le voy a preguntar, quiero preguntar sobre feminismo o quiero preguntar sobre deportes. ¿A quién le voy a preguntar sobre deportes? Bueno, voy a escoger solamente a los hombres porque yo creo que los hombres son los que me van a dar información sobre eso, cuando realmente una mujer hoy en día puede claramente dar su opinión sobre ese tema. ¿Vale? Entonces, muchachos, hoy vimos y vamos a hacer un resumen, ya está por acabar, ¿cierto? La clase, ¿dónde está aquí el tiempo? No lo tengo por acá. No vaya a ser que nos vaya a cortar intempestivamente. Hoy vimos, ¿qué vimos el día de hoy? Vimos muestreo, tipos de muestreo, vimos el muestreo probabilístico, muestreo aleatorio simple, muestreo aleatorio sistemático, estratificado y por conglomerados. Y también vimos el muestreo no probabilístico, los métodos de muestreo no probabilístico, que son muestreo por cuotas, muestreo intencional o de conveniencia, y bola de nieve y muestreo discrecional. Les voy a colocar esta presentación. Yo no les compartí no les compartí la presentación. Me vieron hoy a mí todo el día, qué dicha. La presentación obviamente que utilicé ahí en la clase, y les voy a dejar un taller práctico para que lo vayan haciendo. Ya nos quedan pues muy poquitas semanas de estadística. La semana que viene vamos a ver tabla de distribución de frecuencias para cálculos de media, mediana y moda de una serie de datos. ¿Listo? Entonces, muchachos, ya será, nos vemos ahorita en unos 15 minuticos otra vez a eso de las
y 11:15 más o menos, ¿sí? Para emprendimiento. ¿Listo, muchachos? Listo, profe. Cuídense mucho, nos vemos ahorita. Bye bye. Listo, profe, hasta Chao. luego.